El misterioso Papa hereje. En 1423 murió en Peñíscola el Papa Benedicto XIII. ¿Qué relación guarda esto con Aragón? Vamos a verlo. En alguna ocasión se ha dicho que la expresión mantenerse en sus 13 está relacionada con el aragonés Pedro Martínez de Luna, que al ser elegido Papa, adquirió el nombre de Benedicto XIII, más conocido como el Papa Luna, y que la frase surgió en alusión a su negativa, insistente y ante toda adversidad, de renunciar a su posición de Papa. Pedro Martínez de Luna nació en 1328 en Illueca y murió en Peñíscola en 1423, nada menos que a los 96 años. En el siglo XIV se gestó un malestar en Italia por el continuo nombramiento de papas franceses y no romanos o italianos. Y es que el dominio francés del papado llegó hasta tal punto que la Santa Sede se trasladó a Aviñón, en el sur de Francia. En este contexto histórico nació Pedro de Luna, cuya familia era una de las más notables del reino, entroncada con arzobispos y reyes. Al ser el segundón de su casa, como era habitual, empezó la carrera militar y luego se dedicó a la iglesia. Estudió en la Universidad de Montpellier, en la que luego fue profesor de Derecho Canónico. Fue elegido cardenal por el Papa Gregorio XI, el último papa de origen francés. Este nombró obispos franceses en gran cantidad de diócesis italianas, lo que ocasionó una serie de revueltas. Para evitar perder los territorios papales de Italia, decidió regresar a Roma y en esta situación murió y se celebró el cónclave para designar a su sucesor en 1378. Este cónclave sufrió una serie de irregularidades. En primer lugar, no se esperó a la llegada de 6 cardenales electores que residían en Aviñón. En segundo lugar, el pueblo de Roma, temeroso de la elección de un nuevo papa francés, se manifestó en la plaza de San Pedro pidiendo que se eligiera un papa romano, o al menos italiano, llegando incluso a irrumpir en el cónclave. Y en tercer lugar, con las prisas ante la situación, se eligió al italiano Bartolomeo Prignano, que adoptó el nombre de Urbano VI, que ni siquiera estaba en el cónclave por no ser cardenal, tan solo por contentar a la muchedumbre. Ese mismo año, un buen número de cardenales, entre los que estaban los que no pudieron asistir al cónclave, se reunieron y declararon nula la elección del Papa, ya que se había votado más por miedo, que por convicción. Estos eligieron como Papa a Roberto de Ginebra, que adoptó el nombre de Clemente VII y volvió a Aviñón y al que Pedro de Luna rindió obediencia. A consecuencia de esto hubo 2 papas, Urbano VI en Roma y Clemente VII en Aviñón. Urbano VI tenía el apoyo de los estados italianos y Clemente VII el de Francia. El problema no se resolvió con la muerte de ambos, sino que se eligieron sucesores en ambas sedes, llegando a haber simultáneamente hasta 3 papas. En 1394, a Clemente VII lo sustituyó Pedro de Luna, que adoptó el nombre de Benedicto XIII. Sin embargo, este no obtuvo el apoyo de Francia porque a los franceses no les interesaba tener en Aviñón a un papa súbdito de la corona de Aragón, tradicional enemiga de Francia, como era Benedicto XIII. Francia reaccionó en 1398 privando al papado de Aviñón de su sostén económico y político, y coaccionando a Benedicto XIII para que dimitiera de su cargo, a lo que se negó en rotundo. La situación fue tan tensa que en 1403 tuvo que huir de Francia, buscando refugio en Nápoles. Al retirarle Francia su apoyo, Portugal y Navarra también dejaron de reconocerle como papa y 17 cardenales abandonaron la obediencia a Aviñón.
Tan solo fue reconocido como papa por la corona de Aragón, Castilla, Sicilia y Escocia. Su papado coincidió simultáneamente con el de Juan XXIII y Gregorio XII, con quien se reunió en 1406 para renunciar de manera conjunta y unificar la sede papal, a lo que se negó, aduciendo que de los tres papas, él era el único cardenal en el momento de su elección y por tanto, el único que no debía renunciar. Finalmente se impusieron las tesis conciliaristas, que defendían que el concilio era superior al papa, siendo en 1415 en el concilio de Constanza depuestos y considerados herejes y antipapas tanto Juan XXIII como Benedicto XIII, y elegido como papa Martín V. A su vez, Gregorio XII de Roma, renunció a su cargo en favor de la unificación, aceptando como papa a Martín. Benedicto XIII acabó refugiado y estableciendo su santa sede en el castillo de Peñíscola, antigua fortaleza de la Orden del Temple, siendo protegido por el rey Alfonso V de Aragón, aunque no llegó a ejercer una verdadera influencia política. Ni siquiera en esas circunstancias renunció, incluso después de sobrevivir al envenenamiento pertrechado por unos embajadores de Martín V. Además tuvo una vida larga, ya que como hemos indicado anteriormente, murió a los 96 años. Con su muerte, en 1423, tampoco se puso fin al cisma, ya que sus cardenales eligieron a su sucesor Clemente VIII, que en 1429. Debido a las presiones del propio Alfonso V, que estaba ocupado en la conquista de Nápoles, renunció al pontificado. Dejando ahora la historia más conocida de este personaje, el Papa Luna tuvo una vida plagada de misterios y leyendas que a continuación vamos a descubrir. Benedicto XIII se refugió en el castillo templario de Peñíscola. Se rodeó de obras de Ovidio, Averroes, Petrarca, Santo Tomás y Séneca y otros filósofos, escribió sus tratados y ocultó el Códice Imperial, un enigmático pergamino escrito por el emperador Constantino y guardado en una cánula de oro que desapareció tras su muerte y que nadie ha encontrado a pesar de los intentos de hallarlo por parte de papas y reyes. Cuenta la leyenda que el Papa Luna era un hombre milagroso. Dicen que una noche extendió su manto por encima del Mediterráneo y ayudado de su báculo llegó a Roma para decirle a Martino V, yo soy el verdadero Papa. Dicen también que construyó en una noche una escalera hasta el mar para poder huir en su barca, la Santa Ventura, tras el abandono de los suyos. Esa noche perdió en el mar su anillo papal, una excepcional joya que nadie ha logrado hallar, porque el mar escondió la ofrenda. También perdió en este incidente su Códice Imperial, un pergamino escrito por el emperador Constantino, de carácter misterioso y enigmático, cuya lectura estaba reservada solo a los papas y reyes. El Papa Luna jamás se rindió y estuvo acompañado hasta el final de sus días por 4 cardenales y su sobrino, Juan de Lanuza, fieles a él hasta el día de su muerte, el 29 de noviembre de 1423, cuando tenía 94 años, tras lo cual fue nombrado Papa Clemente VIII, último papa dependiente de la sede de Aviñón, abdicando tiempo después en el Papa Martino V. Durante 8 años permaneció el cuerpo incorrupto del Papa Luna en la capilla del castillo de Peñíscola, hasta que su sobrino, que había defendido, cuidado y servido a su tío fielmente hasta su muerte, trasladó el cadáver de Pedro Martínez Luna a la casa de los Luna, en el castillo palacio de la zaragozana villa de Illueca, habilitando el mismo salón donde había nacido para que descansaran allí sus restos mortales. Durante el tiempo que permaneció en Illueca la veneración de su cuerpo incorrupto alcanzó enorme popularidad hasta el punto, que las autoridades eclesiásticas de Roma y Aragón, se alarmaron ante las miles de personas que acudían en peregrinación hasta Illueca, para venerar su cuerpo y rogarle favores al considerarle milagroso. En el siglo XVI, un prelado italiano atentó contra su urna, golpeándola con un bastón y rompiendo los cristales. En la Guerra de Sucesión del siglo XIX, los Luna se pusieron del lado de los Austrias y al ser vencidos por los franceses, estos saquearon el palacio de Illueca y entraron en la cámara mortuoria, destrozando a culatazos el cadáver del Papa Luna, separando la cabeza del resto del cuerpo y lanzando por la ventana los huesos, que fueron a caer cerca del río Aranda. Unos labradores encontraron el cráneo del pontífice y lo devolvieron a los familiares. Los demás huesos se perdieron. Con el paso del tiempo, los Luna se trasladaron por matrimonio al palacio del conde de Argillo de Sabiñán, Zaragoza. El día 7 de abril del año 2000, el cráneo de Benedicto XIII fue robado de la urna que lo contenía. Los restos fueron recuperados por la Guardia Civil el 12 de septiembre del 2000,
con lo que parecía terminar la profecía realizada en su día por San Vicente Ferrer. Aún hoy en día, varias ciudades aragonesas, Zaragoza, Illueca y Peñíscola reclaman sus restos que se encuentran protegidos en algún lugar de Zaragoza. La singular personalidad del Papa Luna le ha añadido un halo de misterio y de leyendas en torno a él y su figura. Una de las leyendas más conocidas es aquella que cuenta cómo el Papa, desanimado por la deslealtad de los suyos, una noche quiso bajar hasta el mar. Al ser un camino de piedras, pidió la ayuda celestial y la escalera fue tallada en la roca viva esa misma noche. El Papa bajó por ella y extendió su manto pontificio sobre las olas y apoyándose en su báculo, empezó a navegar hacia Roma como si fuese una barca y se entrevistó con sus enemigos que no lo esperaban. Lo cierto es que la escalera fue tallada en tiempos del rey Felipe II, durante los trabajos de construcción de la muralla. El Papa Mago, el Papa Luna o el Papa del Mar simbolizaba lo bueno y lo malo. Era un santo, un apóstata, un herético, un loco, un brujo y un sabio. Hoy la leyenda dice que los espíritus marinos que le acompañaron en su destierro a Peñíscola desde Aviñón para protegerle de la tormenta, gritan hoy desde el llamado Bufador, una oquedad pétrea que comunica el mar hasta la ciudad intramuros, y que deja escuchar la furia de las aguas, e incluso asomarse cuando la tormenta las agita. Esa misma leyenda QV dice que, en las noches de luna llena, se puede observar la figura del Papa, vestido con su capa y su tierra, mientras pasea por la explanada del palacio. Se dice incluso que aquel que toque con sus manos la figura del Papa Luna sufre extraños sucesos difícilmente explicables. Para muchos, la maldición que acompaña al Papa Luna está causada por la profecía realizada por San Vicente Ferrer en torno a él, para castigo del orgullo del Papa Luna, algún día, con su cabeza jugarán los niños a modo de pelota. Hasta que alguien no realice un conjuro que la anule no descansará el espíritu del Papa. El mismo San Vicente Ferrer que devolvió a vida al niño de Morella que había sido sacrificado por su madre para que sirviera de alimento al propio San Vicente, el Papa Luna y el rey Fernando I, reunidos para tratar de buscar una solución al cisma y convencer al Papa a abandonar su papado, reunión sin éxito alguno debido a la terquedad de Benedicto XIII. Hay un hecho histórico que avala el papado del Papa Luna. Paradójicamente, fue un papa condenado por hereje por la Iglesia Católica Romana. Él y su antecesor, Clemente VII, fueron los papas que crearon el cisma de Occidente, al defender doctrinas que se apartaron en aquel tiempo de la línea oficial de la Iglesia, pero que sin embargo después formaron parte de las tesis aceptadas en el Concilio Vaticano II. Buena prueba de todo ello es, aquellos países que apoyaron a Clemente VII y Benedicto XIII son católicos, mientras que aquellos que apoyaron entonces a Urbano VI y Martino V, como Alemania e Inglaterra, apenas un siglo después fueron protestantes y anglicanos, respectivamente.